Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió meditaciones no para la historia, sino para sí mismo. En medio del poder, la guerra y la pérdida, buscó claridad, calma y virtud. Estas páginas no son un tratado político, sino un diálogo íntimo con su alma, una guía para dominar la mente y aceptar el destino con serenidad. Sus palabras, nacidas del silencio interior, siguen vivas hoy, como un faro para quienes buscan equilibrio en el caos. Este viaje es una invitación a mirar hacia adentro y descubrir, como él, que la verdadera libertad habita en la mente. Capítulo 1. Parte A. El arte de dominar la mente. Marco Aurelio comprendía que el alma humana era un escenario donde cada pensamiento podía ser tanto un aliado como un enemigo. Desde joven se enfrentó a una mente inquieta, llena de juicios, temores y deseos que lo alejaban de su centro. Y sin embargo, fue precisamente esa mente, indisciplinada, poderosa, indomable, la que decidió comprender. Escribir meditaciones fue su modo de entrenar el pensamiento. No buscaba convencer a nadie, buscaba recordarse, una y otra vez, quién era y qué debía gobernar: su interior. Para él, la mente debía tratarse como un músculo. Cada pensamiento es un movimiento, cada reflexión un ejercicio. Si el alma no se entrena, se debilita. Si se somete a la disciplina de la razón, florece. Tú tienes poder sobre tu mente, escribió, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. El arte de dominar la mente comienza con la observación. No se trata de luchar contra los pensamientos, sino de verlos pasar sin rendirse a ellos. Cuando uno observa sin apego, algo cambia. El pensamiento pierde su control y nace un espacio interior, un silencio sereno desde donde es posible elegir. Ese silencio, ese pequeño intervalo entre estímulo y respuesta, es donde habita la libertad. Marco Aurelio sabía que el poder no se mide por lo que puedes dominar fuera de ti, sino por lo que puedes dominar dentro. El emperador que conquistaba territorios sabía que su mayor enemigo era invisible. Una mente sin control puede convertir un palacio en prisión, y una mente en calma puede hacer de una celda un refugio. La verdadera victoria no es vencer a los demás, sino vencerse a uno mismo. Dominar la mente no es eliminar las emociones, es comprenderlas, darles un nombre y luego soltarlas. No digas que el mundo es injusto, anotó. Di más bien, mi juicio sobre el mundo es lo que me perturba. Esa frase encierra la raíz del estoicismo. Nada externo puede herirte si no le das permiso. Tu interpretación es el verdadero campo de batalla. Marco encontraba serenidad no en la ausencia de problemas, sino en la claridad del pensamiento. Cuando las legiones traían noticias de guerra, él regresaba a su diario. Cuando un amigo lo traicionaba, volvía a la escritura, al pensamiento y a la respiración. En ese acto repetido estaba el entrenamiento, la práctica de recordar que la calma no se busca afuera, sino que se cultiva dentro. El dominio mental no es un don reservado a los sabios, sino una tarea diaria de cualquier ser humano. Cada vez que decides responder con serenidad en lugar de con ira, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges la paciencia frente al caos, fortaleces tu libertad. Dominar la mente es, en última instancia, aprender a vivir despierto. Capítulo 1. Parte B. El arte de dominar la mente.
En sus últimos años, Marco Aurelio ya no escribía para instruir, sino para sostenerse. Las palabras eran su refugio y su espejo. Allí, en las noches del Danubio, mientras el viento helado golpeaba las tiendas del ejército, el emperador meditaba sobre el poder y la impermanencia. Sabía que toda gloria es efímera y que incluso su nombre desaparecería con el tiempo. Pero el dominio de la mente, eso sí, trascendía los siglos. Si te sientes herido por algo externo, el dolor no proviene de la cosa, sino de tu juicio sobre ella. En esas palabras se resume el corazón del estoicismo. Las circunstancias son neutrales, somos nosotros quienes les damos color. El sabio, decía, aprende a contemplar el mundo sin añadirle drama. Acepta lo inevitable y actúa donde aún puede hacerlo. Así, su mente se mantiene firme incluso cuando la vida tiembla. El emperador practicaba una especie de meditación sin misticismo. Cada amanecer se recordaba, hoy me cruzaré con la ingratitud, la arrogancia, la traición y el egoísmo. No lo hacía para endurecerse, sino para anticipar lo humano y mantener la calma. Cuando esperamos que el mundo sea perfecto, sufrimos. Cuando lo aceptamos tal como es, encontramos equilibrio. El emperador sabía que el control total es una ilusión. Nadie puede controlar la muerte, la enfermedad ni la traición, pero sí puede elegir cómo enfrentarlas. Ese margen de elección, pequeño pero decisivo, es lo que define la libertad interior. Viktor Frankl, siglos después, lo diría con otras palabras: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud ante las circunstancias. En el fondo, Marco Aurelio no fue solo un emperador, sino un buscador. Alguien que entendió que la mente puede ser un tirano o un templo. Dominarla no significa control absoluto, sino armonía. La mente se aquieta cuando se reconcilia con el presente, cuando deja de luchar contra lo que no puede cambiar y empieza a trabajar sobre lo que sí depende de uno mismo. Vive de acuerdo con la naturaleza, decía, no como una consigna vacía, sino como un recordatorio de humildad. Todo fluye, todo cambia, y quien se resiste, sufre. Dominar la mente es, al final, aprender a fluir con el río de la vida sin perder el timón de la conciencia. Así concluye la primera enseñanza de Meditaciones. Gobierna tus pensamientos y gobernarás tu destino. Sé vigilante con lo que permites entrar en tu mente, porque ahí empieza todo lo que luego se convierte en acción, en carácter y en vida. La mente es tu más fiel compañera o tu más cruel carcelera. La elección siempre es tuya. Capítulo 2, parte A. La serenidad ante el destino. En la vida de Marco Aurelio, la serenidad no fue un lujo, sino una necesidad. Gobernar un imperio inmenso, enfrentar la peste, las guerras y la traición, exigía algo más que fuerza. Exigía una mente capaz de mantenerse firme en medio del caos. Y esa firmeza nacía de una aceptación profunda, la de comprender que el destino no se elige, se afronta. Ama tu destino, escribió el emperador, no como un acto de resignación, sino de sabiduría. Lo que llega a ti forma parte del orden natural del universo. Resistirse a ello solo genera sufrimiento. Aceptarlo, en cambio, te devuelve la paz. Quien lucha contra la realidad se cansa. Quien fluye con ella se fortalece. En su filosofía, el destino no era una cadena, sino una corriente. Y el sabio aprende a navegar esa corriente sin perder su rumbo. No puede controlar el viento, pero sí ajustar las velas. No puede decidir lo que ocurre, pero sí cómo reaccionar ante ello. Esa capacidad de respuesta serena y consciente es la esencia de la libertad interior.
Marco Aurelio contemplaba la naturaleza y veía en ella una lección constante. Las estaciones cambian, el sol se levanta y cae, las flores nacen y mueren. Todo en el universo obedece a un ritmo, y el ser humano no es una excepción. Aceptar el ciclo de la vida, con sus pérdidas y sus dones, era para él la forma más alta de inteligencia. Lo que sucede, sucede como debía suceder, decía. Si observas con atención, verás que el mundo no te debe nada. Pero aceptar no significa rendirse. El estoico no se cruza de brazos ante la adversidad. Actúa dentro de lo que puede controlar. Lo que no puede cambiar, lo entrega al curso natural de las cosas. Esa distinción entre lo que depende de ti y lo que no es el corazón de la serenidad. El sufrimiento nace cuando confundimos una cosa con la otra. No busques que los acontecimientos ocurran como deseas, escribió. Desea más bien que ocurran como ocurren. En esa simple frase hay un poder inmenso porque quien logra desear lo que la vida le da, nunca vive en guerra con ella. La serenidad no se encuentra huyendo del destino, sino abrazándolo con entereza y gratitud. Marco Aurelio veía en cada dificultad una oportunidad de práctica. Si la vida lo desafiaba, no preguntaba ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Convertía el obstáculo en maestro. Cada contratiempo era un campo de entrenamiento para la mente, una ocasión de fortalecer la virtud. Así, serenidad no significaba pasividad, sino acción lúcida. Actuar sin ira, decidir sin miedo, vivir sin queja. Aceptar lo inevitable no es rendirse ante la fatalidad, sino cooperar con la realidad. Y en esa cooperación, la mente deja de resistir y encuentra descanso. Un descanso que no depende del silencio exterior, sino del equilibrio interior. Capítulo 2, parte B. La serenidad ante el destino. Marco Aurelio encontró en la serenidad no una huida del dolor, sino una transformación del mismo. Sufrir, decía, es inevitable, pero sufrir inútilmente es opcional. Cuando aceptas el destino, el dolor se convierte en maestro. Cuando te resistes a él, se transforma en castigo. La aceptación no elimina el sufrimiento, pero le da un sentido. En las noches de soledad, lejos de Roma, rodeado por el frío y la incertidumbre, Marco comprendió que la serenidad no depende de las circunstancias, es un estado del alma que se construye con comprensión y disciplina. La alma se tiñe del color de sus pensamientos, escribió. Por eso, quien aprende a pensar con claridad, aprende también a vivir con calma. Para el estoico, el universo no es enemigo, sino aliado. Todo lo que ocurre tiene su razón de ser, aunque el hombre no siempre la comprenda. La serenidad nace cuando dejamos de exigir explicaciones y comenzamos a confiar en el orden natural de las cosas. Lo que te sucede no es un error, sino parte del camino que te forma y te revela. La aceptación del destino no significa pasividad, significa actuar con sabiduría. Cuando haces lo que debes, sin preocuparte por el resultado, experimentas una libertad que nada puede arrebatarte. Marco Aurelio lo sabía. Haz lo que la naturaleza pide de ti ahora. Si lo haces bien, hazlo con alegría. En su serenidad había compasión. Comprendía que los hombres actúan desde la ignorancia, no desde la maldad. Y por eso, en lugar de odiar, comprendía. En lugar de maldecir el destino, lo honraba, porque sabía que la vida no conspira contra nosotros, simplemente nos pone frente a lo que necesitamos aprender. En última instancia, la serenidad ante el destino es un acto de humildad. Es aceptar que no somos el centro del universo, sino una parte de él, que la vida fluye con o sin nuestra aprobación y que nuestra tarea no es controlar el río, sino aprender a navegarlo con elegancia. Decía, la roca permanece inmóvil ante el oleaje, así debe ser el alma ante el destino. Marco Aurelio murió como vivió, en silencio, aceptando. Sabía que el cuerpo se disuelve, pero la serenidad, cuando ha sido cultivada, deja huella en quienes la contemplan. En su calma final, enseñó que aceptar el destino no es someterse a él, sino alinearse con él. Y en esa alineación encontró la libertad más grande de todas,
la paz interior. Capítulo 3. Parte A. El valor de la virtud. Marco Aurelio entendía que la virtud es la verdadera medida del ser humano, no el poder, ni la riqueza, ni la fama, sino la integridad, la templanza, la justicia y la sabiduría. Para él la vida externa es efímera y cambiante, pero la virtud permanece como el cimiento firme de la existencia. Marco Aurelio reflexionaba que, aunque los hombres puedan elogiar nuestras acciones o criticarlas, solo nuestra conciencia interna puede juzgarlas con justicia. La aprobación externa es efímera, el juicio propio, eterno. Por eso dedicaba cada día a examinar su conducta, preguntándose si sus pensamientos y actos estaban alineados con la razón y la moral. La virtud, según Marco Aurelio, requiere vigilancia constante. No es algo que se adquiere de una vez, sino un hábito que se cultiva con disciplina. Cada palabra, cada decisión, cada gesto ofrece la oportunidad de practicarla o descuidarla. La vida cotidiana, con sus desafíos y tentaciones, se convierte en un campo de entrenamiento para el alma. En la práctica, esto significaba aceptar los errores sin autoengaño, reconocer la propia ignorancia y corregirla, no buscar excusas ni culpar al mundo, sino responsabilizarse de cada pensamiento y acción, porque solo aquel que se conoce y se gobierna a sí mismo puede aspirar a la verdadera virtud. Marco Aurelio escribía que la virtud se revela especialmente en la adversidad. Cuando los problemas, la injusticia o la pérdida aparecen, el carácter se prueba. Mantener la templanza, la paciencia y la claridad en esos momentos es lo que distingue al hombre virtuoso del que se deja arrastrar por la ira o el miedo. El emperador veía la virtud como una fuerza silenciosa, no ostentosa, que sostiene a la mente en equilibrio frente a la inestabilidad del mundo. La virtud no busca reconocimiento, pero irradia autoridad moral. Es un faro interno que guía los actos incluso cuando nadie observa y protege contra los caprichos del destino. En definitiva, la virtud para Marco Aurelio no era un ideal lejano, sino un camino diario. Cada acción consciente, cada pensamiento reflexivo, era un ladrillo en la construcción de un carácter firme y sereno. Practicar la virtud es, en esencia, aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza racional del ser humano, en armonía consigo mismo y con el mundo. Capítulo 3. Parte B. El valor de la virtud. La virtud no es un camino fácil. Requiere coraje para actuar con justicia, incluso cuando la injusticia parece recompensada. Requiere humildad para aprender de los errores y paciencia para esperar resultados sin desesperarse. Y sobre todo, requiere constancia, porque la mente humana tiende a dispersarse y a buscar gratificación inmediata. Marco Aurelio entendía que la virtud se manifiesta también en la relación con los demás. Tratar a los hombres con equidad, incluso cuando actúan mal, es una forma de fortalecer el carácter. La ira y el resentimiento solo contaminan la mente y destruyen la paz interior. Ser justo y compasivo, aunque nadie lo reconozca, es un acto de poder verdadero. El emperador reflexionaba que la naturaleza humana es imperfecta y por ello la virtud exige tolerancia. No significa aceptar la injusticia como buena, sino comprender que los errores de los demás son parte de su camino. Mantener la calma y actuar con integridad se vuelve una victoria interior independiente de la reacción ajena. Además, Marco Aurelio vinculaba la virtud a la muerte y la fugacidad de la vida. Todo lo externo es temporal, pero la virtud permanece como un legado invisible e imperecedero. Cultivar el carácter no depende del aplauso del mundo, sino de la conciencia tranquila, que al final es el único juez verdadero.
Marco Aurelio escribía: «Cada día trae su lección. Practica la virtud y estarás listo para ella». La práctica diaria convierte los principios en hábitos y los hábitos en carácter. Así, con el tiempo, el alma se fortalece y encuentra un centro de estabilidad inquebrantable. Finalmente, Marco Aurelio recordaba que la virtud no es un ideal abstracto, sino un camino tangible. Cada pensamiento, palabra y acto cuenta. Cada elección consciente contribuye a construir un carácter íntegro. Y aunque la vida sea breve y cambiante, la mente virtuosa permanece serena, libre y sabia. El valor de la virtud, por lo tanto, no está en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de mantener intacto dentro de nosotros: integridad, templanza, justicia y sabiduría. Practicarla es un acto de libertad y de poder interior, la verdadera fortaleza que ni la riqueza ni el poder externo pueden arrebatar. Capítulo 4, parte A. Aceptar la impermanencia. Marco Aurelio sabía que nada en la vida es permanente. Cada momento, cada triunfo, cada pérdida está destinado a cambiar. Esta comprensión no era motivo de desesperanza, sino una fuente de serenidad. Aceptar la impermanencia es reconocer la naturaleza de todas las cosas. Nacen, crecen y eventualmente desaparecen. El emperador reflexionaba sobre la muerte como una maestra silenciosa. Recordaba diariamente que su tiempo era limitado y que el mundo seguiría su curso sin él. Esta conciencia no lo llenaba de miedo, sino de urgencia y propósito. Cada acto debía ser vivido con integridad y cada pensamiento cultivado con cuidado. La impermanencia también enseñaba desapego. Las riquezas, las posesiones y los honores son efímeros. Aferrarse a ellos conduce inevitablemente al sufrimiento. Al soltar, se abre espacio para la libertad interior. Marco Aurelio practicaba esto cada día, recordando que la verdadera riqueza reside en la mente y en el carácter. El cambio constante del mundo revela también una verdad más profunda. La fortaleza no se encuentra en resistir lo inevitable, sino en adaptarse a ello. El río fluye y la roca permanece. Así, la mente debe aprender a permanecer firme frente a la corriente, ajustando su rumbo sin perder equilibrio. Esta es la esencia de la serenidad ante lo transitorio. Marco Aurelio consideraba que la conciencia de la impermanencia daba claridad moral. Cuando todo es temporal, se vuelve evidente qué es verdaderamente importante: la virtud, la honestidad, la compasión y la coherencia interna. Lo demás, como el poder o la fama, son sombras que desaparecen con el tiempo. La verdadera medida del hombre está en su capacidad de actuar correctamente sin depender de la duración de las circunstancias. Este entendimiento también enseñaba paciencia. El mundo sigue su curso y nada puede apresurarse. Al aceptar que todo pasa, desde la alegría hasta el dolor, la mente encuentra un ritmo armonioso, sin resistencia ni frustración. La aceptación del cambio no debilita, sino que fortalece, porque permite enfrentar la vida con ecuanimidad. En resumen, Marco Aurelio veía la impermanencia como una oportunidad. Cada día es un recordatorio de que todo es fugaz y que la virtud, el carácter y la serenidad interior son lo único que perdura. Al meditar sobre la transitoriedad, nos volvemos conscientes del valor de cada instante y aprendemos a vivir plenamente en él. Capítulo 4, parte B. Aceptar la impermanencia. Marco Aurelio observaba la naturaleza y encontraba lecciones sobre el cambio constante. Las hojas caen en otoño, los ríos fluyen y los animales nacen y mueren. Todo sigue un ciclo inalterable. Al comprender que este orden es universal, el ser humano aprende a no aferrarse a lo que inevitablemente desaparecerá. La aceptación de la impermanencia también fortalece la mente frente a la adversidad. La pérdida, la enfermedad o la traición
no sorprenden al que entiende que todo pasa. La tristeza se suaviza y la ansiedad desaparece cuando se reconoce que ningún estado es eterno y que todo retorna a su flujo natural. Para Marco Aurelio, cada encuentro, cada situación difícil era una oportunidad de practicar la virtud y fortalecer la mente. La impermanencia revela lo esencial, no las riquezas ni los honores, sino la capacidad de mantener la calma, la compasión y la integridad frente a lo cambiante. La verdadera fortaleza radica en adaptarse sin perder el centro. Además, la conciencia de la impermanencia nos enseña gratitud. Cada instante que vivimos, cada momento de alegría o aprendizaje es un regalo efímero que merece ser valorado plenamente. Marco Aurelio encontraba belleza incluso en lo transitorio, porque la temporalidad da significado a la vida y motiva a vivir con intensidad consciente. El emperador también reflexionaba sobre la muerte, no como un enemigo, sino como un recordatorio constante de la finitud de la existencia. Recordar que nuestra vida es breve ayuda a priorizar lo esencial y a no perder tiempo en trivialidades. Cada acción tomada con conciencia, cada pensamiento cultivado, se convierte en un legado duradero incluso cuando la forma externa desaparece. Finalmente, Marco Aurelio entendía que aceptar la impermanencia es aceptar la vida misma. Todo cambia, todo fluye, y nuestra tarea es permanecer íntegros, presentes y virtuosos en medio de ese flujo. La serenidad no proviene de detener el cambio, sino de abrazarlo, adaptarse a él y actuar con claridad y propósito en cada instante. Así, el capítulo concluye recordándonos que la vida no espera y que solo quienes reconocen la transitoriedad de todas las cosas pueden vivir con libertad interior, cultivando la paz y la virtud en cada momento. La impermanencia no es un obstáculo, sino un maestro que revela la profundidad del ser humano y la verdadera fortaleza del alma. Capítulo 5. Parte A. El control de la mente. Marco Aurelio sostenía que la mente es el terreno donde se libra la verdadera batalla de la vida. No son los ejércitos ni las riquezas las que definen la fortaleza de un hombre, sino su capacidad de gobernar sus pensamientos. Porque lo que pensamos y cómo lo interpretamos condiciona nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra vida. El emperador reflexionaba que muchas personas viven atrapadas por su propia mente, como si fueran prisioneros de pensamientos que las arrastran al miedo, la ira o la envidia. Pero la mente, cuando se cultiva con atención y disciplina, puede convertirse en un aliado poderoso. Dominarla es adquirir libertad, serenidad y claridad incluso en medio del caos exterior. Para lograrlo, Marco Aurelio practicaba la introspección diaria. Observaba sus pensamientos, detectaba los juicios injustos, las reacciones impulsivas y las emociones que lo desbordaban. Cada momento de conciencia era un paso hacia la autodisciplina y la calma interior. La mente entrenada se convierte en un faro que guía la acción correcta, incluso cuando el mundo parece incierto. El emperador también destacaba la importancia de diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que está fuera de nuestro control no debe perturbar nuestra mente. Observarlo con desapego, aceptarlo y centrar la energía en lo que sí podemos influir es el núcleo de la fortaleza estoica. Esta disciplina mental permite actuar con eficacia y serenidad, sin perderse en la frustración o la ansiedad. Marco Aurelio escribía que el pensamiento claro no solo guía la acción, sino que protege el alma. Cuando la mente es esclava de la ira, del odio o del miedo, el espíritu se debilita. Cuando se gobierna con razón, la mente se convierte en un refugio, un espacio de paz que sostiene la vida interior y fortalece el carácter. Finalmente, el control de la mente no es represión, sino comprensión. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos, dejar que pasen como nubes en el cielo y elegir conscientemente cuáles alimentar y cuáles dejar ir.
Esta práctica diaria convierte la mente en un instrumento de claridad, serenidad y virtud. Capítulo 5, parte B. El control de la mente. Marco Aurelio comprendía que la mente libre es la fuente de toda virtud. Quien domina sus pensamientos actúa con justicia, templanza y sabiduría. Quien permite que la mente sea esclava de pasiones y emociones, pierde incluso ante la más pequeña adversidad. Para él, el autocontrol no era un acto de fuerza bruta, sino de atención consciente. Cada pensamiento negativo detectado y transformado en razonamiento correcto era un triunfo de la libertad interior. Cada reacción impulsiva contenida era un paso hacia la serenidad. El emperador aplicaba también esta disciplina a su entorno. No se dejaba arrastrar por rumores, críticas o halagos. Observaba los hechos con claridad y actuaba según la razón y la justicia, no según la emoción pasajera. Esta constancia le permitió enfrentar guerras, crisis y traiciones sin perder la estabilidad interior. Marco Aurelio enseñaba que la práctica de la autodisciplina mental requiere paciencia. La mente se dispersa, se cansa y es fácil caer en viejos patrones. Por eso, cada día debía ser una oportunidad para entrenarla, fortaleciendo la atención y la razón, como si fueran músculos que crecen con el ejercicio constante. La claridad mental también trae libertad del juicio de los demás. Cuando la mente es dueña de sí misma, deja de depender de elogios o críticas. Se actúa por integridad, no por apariencia. La libertad interior proviene de no permitir que factores externos perturben la paz del alma. En conclusión, Marco Aurelio veía el control de la mente como la clave de la vida virtuosa. La mente consciente transforma los obstáculos en oportunidades, la adversidad en práctica y los desafíos en crecimiento. Dominar los pensamientos es dominar la vida misma, y en ese dominio se encuentra la verdadera fuerza, serenidad y sabiduría. Capítulo 6, parte A. La práctica del desapego. Marco Aurelio enseñaba que la libertad interior se alcanza mediante el desapego. No se trata de indiferencia, sino de comprender que todo lo que nos rodea es temporal y no puede definirnos. Las riquezas, los honores, incluso los afectos más cercanos, son fugaces. Apegarnos a ellos nos ata y nos hace vulnerables al dolor. El desapego no significa rechazo del mundo, sino aceptación de su transitoriedad. Marco Aurelio veía la vida como un río que fluye sin detenerse. Quien se aferra a la orilla siente tirones y resistencias. Quien aprende a flotar se mueve con la corriente, sin perder el equilibrio. En su filosofía, el desapego también fortalece la mente ante la adversidad. Cuando los problemas surgen, la mente desapegada observa con claridad, sin ser arrastrada por la ira o el miedo. El sufrimiento se atenúa porque ya no se confunde la realidad con lo que nos gustaría que fuera. Marco Aurelio practicaba el desapego a través de la reflexión diaria. Revisaba sus deseos, emociones y expectativas, identificando aquellas que no dependían de él y aprendiendo a soltarlas. Cada día era un entrenamiento en la libertad interna, un ejercicio para separar lo esencial de lo superfluo. El desapego también cultiva la gratitud. Al reconocer la temporalidad de todo, cada instante se convierte en un regalo. La apreciación surge de la conciencia de que nada dura para siempre y de que incluso lo efímero merece ser vivido con plenitud y atención. Finalmente, Marco Aurelio veía en el desapego una forma de amor verdadero. Amar sin aferrarse, actuar sin esperar recompensa, relacionarse con los demás sin depender de su aprobación. Este desapego consciente permite que las relaciones, los actos y los pensamientos fluyan con autenticidad y libertad. Capítulo 6, parte B. La práctica del desapego. El desapego también permite a Marco Aurelio vivir sin miedo al cambio. Todo es transitorio, las estaciones, la salud, el poder y la vida misma.
Quien comprende esto acepta con calma lo inevitable y se concentra en la acción correcta sin angustia por los resultados. En este sentido, el desapego no debilita, sino que fortalece. Separarse de lo que no se puede controlar libera energía mental para enfocarse en la virtud y la sabiduría. La mente despejada actúa con claridad y la libertad interior se convierte en refugio frente al caos externo. Marco Aurelio también vinculaba el desapego con la humildad. Comprender que nada nos pertenece y que somos parte de un orden mayor disminuye la arrogancia y aumenta la compasión. Se reconoce la interconexión de todos los seres y se actúa con justicia, sin egoísmo ni posesividad. El desapego requiere práctica diaria. No es un estado que se alcanza de una vez, sino un hábito que se refuerza con cada pensamiento consciente, cada decisión de soltar y cada aceptación de lo que es. Cada acto de desapego es un paso hacia la libertad verdadera. Asimismo, el desapego ayuda a enfrentar la muerte con serenidad. Al comprender que todo desaparece, incluida la propia vida, se acepta el final sin temor. La mente desapegada ve la muerte como parte del ciclo natural y esto trae paz y claridad en los últimos momentos. Finalmente, la práctica del desapego transforma la existencia cotidiana. Las relaciones, los desafíos y los logros se viven con mayor intensidad y autenticidad, porque ya no están contaminados por la necesidad o la obsesión. Se actúa con libertad, se ama sin posesión y se vive plenamente en armonía con la realidad de la vida. Marco Aurelio nos enseña que el desapego no es separación, sino conexión consciente. Una mente libre, un corazón abierto y un alma en paz con el flujo de la vida. Capítulo 7, parte A. La serenidad ante el destino. Marco Aurelio entendía que la vida está llena de acontecimientos fuera de nuestro control. Guerras, pérdidas, traiciones y desastres surgen sin previo aviso y ninguna voluntad individual puede detenerlos. Sin embargo, la mente humana puede elegir cómo responder a ellos. Aquí reside la verdadera libertad, en la capacidad de mantener la serenidad frente a lo inevitable. El emperador practicaba la aceptación activa. Esto no significa resignación pasiva, sino reconocer la realidad y actuar con claridad, sin resistencia emocional innecesaria. Al aceptar lo que es, se libera energía para enfrentar los desafíos de manera efectiva y consciente. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza del destino y la causalidad. Todo sucede según un orden natural que no podemos alterar, pero podemos alinearnos con él. Resistirse a lo inevitable solo genera sufrimiento, mientras que la aceptación permite actuar con sabiduría y ecuanimidad. La serenidad ante el destino también exige fortaleza interior. Las pruebas más difíciles no deben quebrar el carácter, sino ponerlo a prueba y reforzarlo. La adversidad revela quiénes somos y nos ofrece la oportunidad de crecer en virtud, paciencia y resiliencia. Marco Aurelio escribía que la mente serena ve cada desafío como una enseñanza. Los obstáculos son lecciones disfrazadas, las pérdidas, recordatorios de la impermanencia, las críticas, espejos que muestran nuestra propia percepción. Comprender esto convierte incluso las pruebas más duras en herramientas de desarrollo personal. Finalmente, el emperador recordaba que la serenidad ante el destino no es un estado aislado, sino un hábito que se cultiva diariamente. Cada pensamiento dirigido por la razón, cada emoción observada sin identificarse con ella, refuerza la estabilidad interna y prepara la mente para cualquier circunstancia futura. Capítulo 7, parte B. La serenidad ante el destino. Marco Aurelio enseñaba que la serenidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo percibimos. Una mente entrenada observa los acontecimientos sin juicio precipitado, sin reaccionar impulsivamente, y así mantiene su paz interior. La diferencia entre sufrimiento y tranquilidad radica en la percepción, más que en la realidad externa. El emperador también conectaba la serenidad con la virtud.
Actuar correctamente, con justicia y templanza, sin importar la situación, genera un centro interno inquebrantable. La virtud se convierte en ancla frente a los vientos del destino, proporcionando estabilidad incluso en medio de la tormenta. Además, Marco Aurelio recordaba que la vida es breve y frágil. Cada día que pasa es un regalo efímero y aferrarse a la ilusión de control solo genera ansiedad. Reconocer nuestra limitación frente al destino es, paradójicamente, liberador, porque permite enfocarse en lo que sí podemos influir, nuestras acciones y nuestra actitud. La serenidad ante el destino también se relaciona con la compasión. Comprender que otros también enfrentan desafíos inevitables nos enseña tolerancia y empatía. La mente serena no juzga, sino que actúa con equilibrio y consideración hacia los demás, incluso cuando las circunstancias son adversas. Marco Aurelio concluía que cultivar esta serenidad requiere disciplina constante. Cada pensamiento revisado, cada emoción observada, cada acción tomada conscientemente refuerza la capacidad de enfrentar lo inevitable sin perder la paz interior. La práctica diaria convierte la filosofía en vida y la vida en sabiduría aplicada. En definitiva, la serenidad ante el destino no es un refugio pasivo, sino un estado activo de conciencia. Nos permite vivir plenamente, actuar con rectitud y mantener la calma frente a la incertidumbre. Quien alcanza esta serenidad posee un poder que ninguna fortuna ni calamidad externa puede arrebatar: la libertad interior. Capítulo 8, parte A. La importancia del presente. Marco Aurelio enfatizaba que la vida solo se vive en el presente. El pasado ya ha sucedido y no puede cambiarse. El futuro aún no llega y escapa a nuestro control. La única realidad tangible es este instante, y comprenderlo es la clave para una vida plena y virtuosa. El emperador reflexionaba que muchos hombres desperdician su existencia viviendo atrapados en recuerdos o preocupaciones. La mente se dispersa, las emociones se perturban y la serenidad se desvanece. Solo quienes aprenden a habitar el presente pueden actuar con claridad, tomar decisiones acertadas y experimentar la verdadera paz interior. Vivir el presente implica atención plena a cada acto, cada pensamiento y cada interacción. Marco Aurelio practicaba la observación consciente. Cada palabra, cada gesto, cada respiración eran examinados y guiados por la razón y la virtud. Esta práctica transformaba la rutina cotidiana en un entrenamiento para el carácter. El presente también se convierte en un maestro para aceptar lo que es. Observar la realidad sin añorar lo que fue, ni temer lo que será, permite a la mente mantener equilibrio y serenidad. Cada situación, incluso la más desafiante, ofrece una lección si se recibe con atención y sin prejuicios. Marco Aurelio enseñaba que la atención al presente fortalece la libertad interior. Quien vive en el ahora no se deja arrastrar por el arrepentimiento, la ansiedad, ni la ilusión de control sobre lo incontrolable. La mente se vuelve clara, la acción se vuelve efectiva y la vida adquiere un sentido auténtico. Finalmente, el emperador recordaba que la verdadera felicidad no está en la acumulación ni en la espera de logros futuros, sino en aprovechar cada instante con virtud y conciencia. La práctica del presente convierte lo ordinario en extraordinario y la vida en una obra de sabiduría y serenidad. Capítulo 8, parte B. La importancia del presente. Marco Aurelio también conectaba el presente con la acción correcta. Cada decisión tomada con conciencia y cada acto realizado con integridad refuerza el carácter y acerca al hombre a la virtud. La vida plena surge de esta coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Además, el presente enseña aceptación y desapego. Al enfocarse en lo que se puede hacer ahora, se reduce la ansiedad por lo que no depende de nosotros y se cultiva la serenidad. La mente aprende a soltar lo inmutable mientras se concentra en lo que sí puede influir, transformando cada momento en oportunidad.
El emperador también destacaba que el presente es un antídoto contra la envidia y la comparación. Cuando se vive en el ahora, no hay lugar para desear lo que otros poseen ni para lamentar lo que no tenemos. La atención plena permite valorar lo que realmente importa y disfrutar con gratitud de cada instante. Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y cómo el presente es la única dimensión donde podemos ejercer nuestra libertad y nuestra virtud. Todo lo demás es ilusión, pasado como memoria, futuro como expectativa. Solo en el presente se realiza la verdadera acción, y solo aquí podemos vivir con autenticidad y sabiduría. El presente es la arena donde se construye el carácter, se practica la virtud y se experimenta la verdadera libertad interior. Cada instante es un regalo efímero que, bien vivido, otorga paz, sabiduría y fortaleza, los pilares de una vida digna y completa. Capítulo 9, parte A. La resiliencia ante la adversidad. Marco Aurelio sostenía que la adversidad es una maestra indispensable. Cada dificultad, cada pérdida, cada desafío inesperado ofrece la oportunidad de fortalecer la mente y el carácter. No se trata de desear el sufrimiento, sino de enfrentarlo con ecuanimidad y aprender de él. El emperador observaba que muchos hombres caen en la desesperación ante las pruebas, como si fueran fuerzas externas que los derrotan. Pero la verdadera fortaleza reside en la respuesta interna, en la capacidad de mantener la calma, la claridad y la virtud, aun cuando el mundo parece desmoronarse. La resiliencia es una elección, un entrenamiento diario de la mente y del espíritu. Marco Aurelio practicaba la resiliencia recordando que todo cambio, incluso el dolor, es temporal. La impermanencia de todas las cosas convierte la adversidad en un episodio pasajero, que puede ser superado con paciencia, razón y determinación. Al enfrentar la vida con esta perspectiva, el miedo y la ansiedad pierden su poder. Además, la adversidad revela la verdadera naturaleza de la mente y del carácter. Solo cuando somos probados, descubrimos nuestras fortalezas ocultas, nuestra capacidad de adaptación y nuestra profundidad interior. Marco Aurelio veía los obstáculos como espejos que reflejan tanto nuestras debilidades como nuestro potencial. El emperador también conectaba la resiliencia con la virtud. Actuar con justicia, templanza y sabiduría no dependen de las circunstancias externas, sino de la disciplina interna. Cada desafío es una oportunidad para ejercitar estas cualidades y reforzar la estabilidad de la mente y del alma. Finalmente, Marco Aurelio comprendía que la resiliencia no es solo resistencia pasiva, sino adaptación activa. Aceptar lo inevitable, aprender de cada experiencia y mantener la integridad frente a la adversidad son los pilares de una vida plena y virtuosa. Capítulo 9, parte B. La resiliencia ante la adversidad. Marco Aurelio enseñaba que la resiliencia transforma la vida cotidiana. Cada problema resuelto con ecuanimidad y cada situación difícil afrontada con virtud se convierte en un escalón hacia la fortaleza interior. La adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. El emperador también destacaba que la resiliencia fortalece la mente frente al miedo y la ansiedad. Cuando se reconoce que los obstáculos son inevitables y temporales, la mente aprende a actuar con serenidad y concentración. La libertad interior crece a medida que se domina la respuesta a lo externo independientemente de las circunstancias. Además, la resiliencia alimenta la compasión y la comprensión hacia los demás. Quien ha enfrentado dificultades comprende mejor el sufrimiento ajeno y actúa con empatía, paciencia y generosidad. La adversidad se convierte así en un puente que conecta y humaniza. Marco Aurelio insistía en que la práctica de la resiliencia requiere constancia. Cada pensamiento disciplinado, cada emoción observada y cada acción consciente refuerza la capacidad de enfrentarse al futuro sin temor. La mente entrenada se mantiene firme como un faro frente a la tormenta. La resiliencia no elimina el dolor ni las dificultades, pero transforma la experiencia. Cada prueba se convierte en oportunidad de crecimiento.
cada obstáculo en aprendizaje y cada desafío en fortalecimiento de la virtud y la paz interior. Marco Aurelio nos recuerda que la fortaleza real no depende del mundo externo, sino de la actitud con la que enfrentamos lo inevitable. En conclusión, la resiliencia ante la adversidad es un arte de vivir. Dominarlo requiere conciencia, disciplina y práctica diaria, pero quien lo cultiva alcanza una mente serena, un carácter firme y un espíritu libre capaz de enfrentar cualquier prueba con claridad y fortaleza. Capítulo 10, parte A. La virtud como guía de la vida. Marco Aurelio sostenía que la virtud es la brújula que orienta cada acción y pensamiento. Sin virtud, la vida se dispersa, atrapada en deseos, pasiones y distracciones. La mente que busca actuar correctamente y la voluntad que persigue la justicia se convierten en el eje de la existencia. El emperador entendía que la virtud no es un concepto abstracto, sino un ejercicio diario. Cada decisión tomada con honestidad, cada acto guiado por la templanza y cada palabra expresada con justicia fortalecen el carácter y afianzan la libertad interior. La virtud es acción, no teoría. Marco Aurelio reflexionaba que vivir con virtud proporciona claridad en la mente. Quien se guía por la integridad no se pierde en la confusión de las emociones, no es arrastrado por el miedo ni la avaricia y mantiene la serenidad incluso en la adversidad. La virtud se convierte en un ancla frente a la incertidumbre del mundo exterior. Además, la práctica de la virtud fortalece las relaciones humanas. La justicia, la compasión y la honestidad generan confianza y respeto, creando un entorno donde la cooperación y la armonía pueden florecer. Marco Aurelio veía en la virtud la base de una sociedad estable y un alma serena. El emperador también destacaba que la virtud guía incluso en los momentos más oscuros. Ante la injusticia, la pérdida o la traición, mantener la integridad y la templanza protegen la mente y el espíritu. La adversidad se enfrenta con firmeza y claridad, y cada obstáculo se convierte en una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer el carácter. Finalmente, Marco Aurelio recordaba que la virtud es el verdadero poder. Ninguna riqueza, autoridad o fama puede compararse con la fortaleza que otorga actuar correctamente y vivir de acuerdo con la razón y la ética. La virtud es la guía que permite vivir con serenidad, propósito y plenitud. Capítulo 10, parte B. La virtud como guía de la vida. Marco Aurelio enseñaba que la virtud es inseparable de la razón. Cada acción correcta surge de la reflexión consciente, de la capacidad de discernir lo que depende de nosotros y lo que no. La mente virtuosa actúa con propósito, no por impulso o deseo momentáneo. Asimismo, la virtud proporciona resiliencia. Quien actúa con integridad mantiene la paz interior aunque el mundo cambie y las circunstancias sean adversas. La fuerza verdadera proviene de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y de la fidelidad a los principios éticos que guían la vida. El emperador también vinculaba la virtud con la trascendencia. La vida humana es breve y limitada, pero las acciones virtuosas perduran en su efecto sobre los demás y en la conciencia de quien actúa correctamente. La virtud otorga sentido y propósito, convirtiendo cada instante en una oportunidad de crecimiento y legado. Marco Aurelio insistía en que la práctica de la virtud requiere constancia y disciplina. No basta con conocer lo correcto, hay que ejercitarlo diariamente en cada pensamiento, palabra y acción. La virtud se fortalece como un músculo que crece con el entrenamiento constante, y cada día brinda la posibilidad de avanzar hacia la excelencia moral. Además, la virtud protege frente al juicio ajeno. Quien actúa con integridad no depende de la aprobación ni teme la crítica. Su conducta se guía por principios internos y esta independencia de la opinión externa es fuente de paz y libertad. En conclusión, Marco Aurelio nos recuerda que la virtud es la guía más segura de la vida. Practicarla transforma la mente, fortalece el carácter y permite enfrentar la adversidad con serenidad y claridad.
Vivir con virtud es vivir plenamente, actuando siempre con razón, integridad y compasión, alcanzando así la libertad interior y la verdadera sabiduría. Capítulo 11, parte A. La aceptación de la impermanencia. Marco Aurelio recordaba que todo en la vida es temporal. La salud, la juventud, los bienes, incluso las relaciones más cercanas, están sujetas al cambio y al desgaste inevitable. La aceptación de esta impermanencia es clave para cultivar la serenidad y la libertad interior. El emperador enseñaba que resistirse a la realidad de la transitoriedad solo genera sufrimiento. La mente que comprende que nada es permanente puede vivir sin miedo, sin apego excesivo y sin ansiedad por lo que está fuera de su control. Cada experiencia se recibe con claridad y cada pérdida se enfrenta con fortaleza. Marco Aurelio practicaba la reflexión diaria sobre la fugacidad de la vida. Cada día revisaba sus pensamientos, emociones y acciones, recordándose que todo es temporal y que la vida debe ser vivida con virtud y conciencia. Esta práctica le permitía mantener la calma y la perspectiva incluso en momentos difíciles. La aceptación de la impermanencia también genera gratitud. Al reconocer que todo puede desaparecer en cualquier instante, cada momento se aprecia con intensidad y atención. La mente aprende a valorar lo que tiene, a vivir con plenitud y a no desperdiciar el presente en preocupaciones inútiles. Además, Marco Aurelio vinculaba la impermanencia con la humildad. Comprender que nada nos pertenece y que todo es pasajero disminuye la arrogancia, fomenta la empatía y fortalece la conexión con los demás. La aceptación de la impermanencia es una lección de sabiduría y humanidad. Finalmente, la aceptación de la impermanencia permite actuar con libertad y virtud. Al liberarse del miedo a la pérdida o al cambio, la mente puede concentrarse en lo que realmente importa, vivir correctamente, amar auténticamente y actuar con integridad en cada instante. Capítulo 11, parte B. La aceptación de la impermanencia. Marco Aurelio sostenía que la aceptación de lo efímero permite enfrentar la muerte con serenidad. La vida es un flujo constante de cambios, y comprender esto prepara al alma para el final inevitable, sin miedo ni resistencia. La muerte no es un enemigo, sino la conclusión natural de la existencia. El emperador también conectaba la impermanencia con la acción ética. Cada momento de la vida es una oportunidad para practicar la virtud, para actuar correctamente y para contribuir al bienestar de los demás. La conciencia de que nada dura para siempre refuerza la determinación de aprovechar cada instante de manera plena. Además, la aceptación de la impermanencia reduce el apego y la ansiedad. La mente que comprende la naturaleza temporal de las cosas no se aferra, no se desespera por pérdidas y no se angustia por lo que no puede controlar. Esta perspectiva permite vivir con serenidad y equilibrio. Marco Aurelio también enseñaba que la impermanencia debe inspirar acción y apreciación. Cada experiencia, cada relación y cada logro son regalos temporales que merecen ser vividos con atención y gratitud. La conciencia de su fragilidad intensifica la belleza y el valor de cada instante. Finalmente, la aceptación de la impermanencia transforma la vida en un ejercicio de libertad y virtud. Al liberarse del miedo a perder, al desapegarse de lo temporal y al concentrarse en la acción correcta, se alcanza la paz interior y la claridad de propósito. Marco Aurelio nos recuerda que comprender la fugacidad de todo es una llave para vivir auténticamente, con sabiduría y plenitud. Capítulo 12, parte A. La sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Marco Aurelio enseñaba que la verdadera sabiduría no reside en el conocimiento teórico, sino en su aplicación práctica.
Comprender la naturaleza de la vida es inútil si no se traduce en acciones correctas, decisiones virtuosas y comportamientos que reflejen integridad y conciencia. La sabiduría se mide por la capacidad de actuar con rectitud en cada momento. El emperador reflexionaba sobre cómo la vida cotidiana es el terreno más importante para ejercitar la virtud. Cada tarea, cada interacción, cada desafío es una oportunidad para practicar la paciencia, la justicia, la templanza y la compasión. Incluso los actos más simples pueden ser ejercicios de grandeza moral. Marco Aurelio enfatizaba que la mente entrenada observa cada pensamiento y cada emoción con claridad. La conciencia diaria permite corregir errores, aprender de experiencias pasadas y actuar con intención. La sabiduría aplicada transforma la rutina en un camino de crecimiento personal y fortaleza interior. Además, la práctica cotidiana de la sabiduría fortalece la resiliencia. Cada desafío enfrentado con reflexión y virtud refuerza la capacidad de mantener la serenidad frente a lo inevitable. La vida, con sus imprevistos y dificultades, se convierte en una escuela de sabiduría práctica. El emperador también enseñaba que la sabiduría aplicada es fuente de paz interior. Al comprender lo que depende de nosotros y lo que no, al actuar correctamente y al vivir con integridad, la mente se libera de temores, ansiedades y apegos innecesarios. La serenidad surge de la acción correcta y del discernimiento constante. Finalmente, Marco Aurelio recordaba que la sabiduría no es un estado aislado, sino un hábito que se cultiva diariamente. Cada instante vivido con conciencia, cada acto guiado por la razón y la virtud, contribuye a construir una vida plena, íntegra y auténtica. Capítulo 12, parte B. La sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Marco Aurelio enseñaba que la sabiduría práctica nos ayuda a distinguir lo esencial de lo trivial. Muchas preocupaciones diarias son ilusorias y centrarse en lo realmente importante permite dirigir la energía y la atención hacia lo que verdaderamente aporta valor y propósito. La vida se vuelve más clara y significativa. Además, la aplicación de la sabiduría fortalece las relaciones humanas. La empatía, la comprensión y la justicia en nuestras interacciones generan confianza, respeto y armonía. La vida en comunidad se enriquece cuando cada acción refleja principios sólidos y conciencia ética. El emperador también destacaba que la sabiduría aplicada permite enfrentar la adversidad con ecuanimidad. Al reconocer la realidad, aceptar la impermanencia y actuar con virtud, cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La mente permanece firme y serena frente a cualquier circunstancia. Marco Aurelio concluía que la verdadera felicidad proviene de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Vivir de acuerdo con la razón y la virtud proporciona libertad interior, fortalece el carácter y otorga paz en el alma. La sabiduría aplicada convierte la vida en una obra de equilibrio, sentido y plenitud. Finalmente, la práctica constante de la sabiduría en la vida cotidiana asegura que cada día se viva con intención, atención y propósito. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en la riqueza, sino en la capacidad de vivir con integridad, actuar con virtud y enfrentar la vida con claridad y serenidad. Así, al cerrar este capítulo y este viaje a través de la filosofía estoica, comprendemos que la vida plena no se alcanza por casualidad, sino por la práctica consciente de la virtud, la atención al presente y la aplicación diaria de la sabiduría.